Amigos, bienvenidos a una cápsula más de la Comisión Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Zona Noreste. Estoy muy contenta, nos acompaña una muy buena amiga mía, la contadora Nora Aguiano, quien es presidente regional de la Comisión CROSS, que es la representante en organismos de seguridad social. Nora, bienvenida, muchas gracias por regalarme de tu tiempo y regalarnos de tu sabiduría para los amigos. Muchísimas gracias, contadora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues esperemos que esta plática sea de utilidad para todos los que nos están escuchando y pues podamos transmitirle ideas claras acerca del tema que vamos a tratar en este momento. Muchas gracias, Nora. Antes de comenzar, déjame felicitarte, que todo México sepa que acabas de terminar tu doctorado. Muchas felicidades. Es un gran logro para cualquier ser humano llegar a ese nivel de conocimiento. Te felicito. Me da muchísimo gusto que hayas logrado terminarlo con éxito. Gracias, contadora. Pues sí, fueron 2 años de mucho trabajo, de mucho estudiar, de mucho leer, de tener clases 2 veces a la semana. Y pues bueno, la verdad tiene que gustarte mucho la materia en la que te estás especializando, tener esa pasión por lo que estás estudiando, aprendiendo y sobre todo saber para qué. Y en mi caso, a mí me quedó muy claro que entre más sepamos, más cosas sepamos. Digo, hay muchas que no sabemos, ¿verdad? Pero nos vamos especializando y es con la finalidad de difundir el conocimiento, Conta. Entonces, para mí, estar en la Cross regional es una muy buena plataforma para desarrollar esto que le acabo de comentar, difundir el conocimiento y aprender de gente como mis compañeros de la comisión y de usted, por ejemplo, y del resto de los compañeros que integran las otras comisiones. Es lo mejor. Así es, yo tengo un buen amigo que dice que enseñar es trascender. Compartir el conocimiento es trascender en esta vida. Entonces, enhorabuena porque tú lo estás haciendo, Nora. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está calientito todavía está levantando ámpula. Vamos a hablar acerca de las modificaciones que hay en la ley de Infonavit y Nora, pues hoy evidentemente es una experta en este tema. Yo quisiera comenzar, Nora, pensando en nuestros amigos que no se dedican al mundillo fiscal. Quisiera comentarles, dinos, Nora, este derecho a la seguridad social y por ende, porque viene junto el Infonavit, ¿es un derecho que emana de dónde? Pues el derecho a la seguridad social es un derecho humano que está indicado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pues nos marca los principales derechos humanos que están garantizados y que derivado de esos derechos que están privilegiados, emanan las leyes reglamentarias, que son especificaciones de cómo se va a materializar ese derecho humano. Por ejemplo, el derecho de la seguridad social, pues tiene su ley reglamentaria de la ley del seguro social y a su vez concatenado la ley del Infonavit para efecto del derecho a la vivienda, que está también contenido en el artículo 123 constitucional. Entendamos que en la Constitución este artículo 123 tiene apartado A y apartado B. El apartado A es para, pues llamémosle, los que nos dedicamos a trabajar en la iniciativa privada, y el apartado B para todos los que son servidores públicos. Entonces, son derechos humanos que como están indicados en la Constitución y de ellos emana una ley reglamentaria, sí o sí se tienen que respetar. Perfecto, Nora. Entonces, cuando alguien nos ofrece un trabajo y nos dice que va sin seguridad social, está infringiendo la ley. Y nosotros, como contribuyentes, debemos entender que es un derecho, como seres humanos debemos entender que es un derecho irrenunciable y que no deberíamos de aceptarlo. Esto es correcto. Claro, claro, por supuesto. Eso que me dicen, primero te pongo a prueba y luego te doy seguro social. No, 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 estamos totalmente mal. Y yo les recomendaría a los patrones que lejos de pensar en que la seguridad social es costosa, piensen en su tranquilidad, piensen que la seguridad social cubre ciertas ramas de aseguramiento que le otorgan prestaciones económicas y prestaciones en especie a los trabajadores. Y en especie me refiero al servicio médico. Entonces, tú como patrón, al dar de alta a un trabajador al Seguro Social y por ende al Infonavit, duermes tranquilo,
duermes tranquilo, duermes pensando, o sea, es más, ya ni te apuras. Si el trabajador le da una gripa, si el trabajador tiene un accidente dentro de sus horas de trabajo, pues que se vaya al IMSS, que se vaya al IMSS y ahí lo van a atender y a ti ni te van a molestar. Entonces, eso es la principal protección que tienen los patrones al pagar el seguro social de sus trabajadores. Y es un derecho que no debería de infringir por nada del mundo, ¿eh? Por nada del mundo. Aparte de que en caso de que tú tengas un trabajador y por, no sé, X causa, te tardes en darlo de alta en el seguro social y este trabajador se accidente, va a salir más barato volver a nacer y volver a estudiar todo, porque el Correcto. servicio sin estar asegurado es carísimo. Sí, 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 sí. De hecho, pues ya ve, cada febrero se publican costos nuevos del instituto, se publican lo que vale una consulta médica, una radiografía, etcétera, ¿no? Y lo que te vale también, por ejemplo, estar asegurado de manera voluntaria, pues también es costoso, ¿no? Pero en este caso, sabemos que la seguridad social está laborizada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que emana de una relación de trabajo. Necesitamos entender que el objeto de la seguridad social en la mayoría de los casos es una relación de trabajo. Y ojo, patrones, una relación de trabajo no es que yo tenga un contrato armado, puedo no tener un contrato, pero se pueden dar los elementos objetivos de la relación de trabajo, que es subordinación, prestación personal de un servicio y una remuneración. Si existe esto, aunque no tengas una hoja escrita que diga contrato individual de trabajo, estás obligado a dar de alta a tu trabajador en el seguro social. Así es, Nora, para los amigos que no estén acostumbrados a la terminología cuando hablamos de subordinación, estamos hablando que tienes un jefe que te da órdenes y estás subordinado a lo que él quiera que tú hagas. Entonces, si tienes alguien que te manda que no sea tu esposa en otro lugar, pues tendrías que tener seguridad social. Ok, Nora, muchas gracias. Ahora, vamos a hablar de los cambios que hay en la ley del Infonavit. De acuerdo a lo que platiqué y te oí platicar el otro día, hay dos cambios importantes en esta ley. ¿Nos puedes hablar de ellos? Pues bueno, de lo principal es que se le autorizó al instituto, al Infonavit, tener una empresa filial constructora que se va a encargar pues precisamente de construir, de hacer todas las operaciones necesarias para cumplir con el objetivo principal del Infonavit, que es tener las viviendas y poderlas otorgar en crédito a los trabajadores, en atención al cumplimiento de que constitucionalmente tenemos derecho a una vivienda adecuada en términos del artículo 123, apartado A, fracción doceava. Entonces, el Infonavit se le autorizó tener una empresa filial constructora que va a poder tomar decisiones y que, bueno, el fondo de donde, el fondo, si los dineros de donde los va, que va a utilizar esta constructora, pues son las aportaciones que hace el patrón por cada uno de sus trabajadores. Y la ley del Infonavit te obliga al patrón a aportar un 5% sobre el salario base de cotización que tenga su trabajador. ¿Y este salario cuál es? Ah, pues es el con el que el patrón te registra a ti trabajador en el seguro social. Entonces, esa lana que aporta el patrón, con eso la van a usar para cumplir los objetivos. Y el objetivo en sí es bueno, es promover la vivienda adecuada para las personas trabajadoras, pero a través de esta constructora y también a través de una figura nueva que se llama o que le denominan arrendamiento social, ¿sí? Entonces, pues eso también es una novedad que se vino a incluir dentro de la ley de Infonavit el 2 de diciembre de 2024. Se hizo la publicación en el diario oficial para agregar a esta fracción doceava del artículo 123, apartado A constitucional, este nuevo proyecto, por decirlo, de arrendamiento social. Entonces, tenemos eso. Uno. Dos, lo que ahorita yo creo que nos trae en jaque es el hecho de que el patrón tenga que pagar las amortizaciones de los trabajadores que tengan ausentismos e incapacidades. A partir de que entró en vigor esta reforma, específicamente al artículo 29 de la ley del Infonavit, el patrón tiene esa nueva obligación o esa obligación reformada.
porque él ya tenía la obligación de retener y enterar las amortizaciones de los trabajadores. Entonces, ahora dice, espérame, si falta, si tiene incapacidades, tienes que pagar tú completa la amortización de ese trabajador. Esos son los dos grandes cambios que yo veo que nos pueden llegar a repercutir. Así es, Nora. Permíteme nada más poner a los amigos en contexto, a los que no están en el mundillo fiscal. Cuando hablamos de salario base de cotización, estamos hablando del salario que percibes más las prestaciones de ley que tengas, que son el aguinaldo y la prima vacacional. Eso da un salario base de cotización que se conoce como fijo. Ya después le agregamos todo lo demás que viene dentro de la ley, pero sería muy largo de explicar. Necesitaríamos una cápsula solo para eso. Y para los amigos que no saben qué es el Infonavit, bueno, ya Nora nos mencionó que es el instituto que se dedica a construir casas, viviendas y a ofrecerlas a todos los mexicanos que tengamos trabajo, que tienen trabajo, a crédito. ¿Cómo funciona este crédito? Te lo descuentan por nómina. Pero adicional ahora a la vivienda, a que compres una casa, está la opción del arrendamiento, lo cual me parece muy interesante y muy riesgoso, ¿eh? Sí, claro, muy interesante porque solamente los trabajadores van a requerir de una cotización continua de un año para poder participar en este programa. Van a tener obligaciones, por supuesto, de pagar las rentas y como bien dice contadora, tiene que ser a través de la nómina, de hacerse responsables de cierta manera del mantenimiento de la vivienda, de si a causa de ellos la vivienda tuvo un perjuicio, pues ellos lo van a tener que pagar de desocupar la vivienda cuando se haya terminado el arrendamiento, van a tener la opción de poder comprar esa vivienda en arrendamiento social y sobre todo, muy importante, utilizar esa vivienda que tengan en arrendamiento social, pues para vivir, no para hacer, sacar negocio, ¿verdad? No para subarrendarla, ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, es una nueva figura y pues en teoría no necesitaríamos mucho, ¿verdad? Porque a veces, juntar los 1080 puntos que necesitamos para obtener un crédito de vivienda, pues sí es tardado, ¿no? Porque juegan varios factores. El salario, la continuidad, el tipo de empresa que sea tu patrón, el cumplimiento de tu patrón, la edad, no, pues ahí te encargo, ¿no? Entonces, aquí en el arrendamiento social, pues nos pareciera que la vivienda adecuada y digna que nos marca la Constitución, pues va a estar más al alcance de los trabajadores mexicanos. Sí, muy interesante. Precisamente todo lo que conlleva tener una casa, porque a veces creo que lo más fácil de la casa es comprarla, ponerle pisos, ponerle ventanas, protecciones, mantenerla, pues a lo largo del tiempo es cara. Ese es donde a mí me parece el riesgo, porque muchas veces cuando rentas no lo sientes como tuyo. Y este es un compromiso importante. ¿A los cuántos años de haber arrendado una casa van a poder comprarla? Bueno, el arrendamiento social que propone la reforma del Infonavit durará máximo 10 años y podrás luego comprarla. Como se comentó desde un principio, en el artículo 51 ter, me parece por ahí, están las obligaciones de las personas trabajadoras que utilicen este nuevo programa, por decirlo, ¿verdad? Entonces, tiene que ser por 10 años y luego tendrán la opción de comprarla. Y bueno, a colación de esto, es menester comentar que la renta no podrá ser mayor del 30% del salario del trabajador y que bueno, como todos los créditos de Infonavit se van a pagar a través del patrón, a través de la nómina. Ok, y entonces, Nora, ¿yo puedo ver cualquier casa en la calle y rentarla o tienen que ser exclusivamente la renta al instituto, a la empresa que se va a crear para estos asuntos? Para eso vamos a tener la constructora, la que va a ser filial del Infonavit, pues tendrá que construir y hacerse, allegarse de aquellas casas o viviendas que puedan generarse en arrendamiento. Hasta el momento, así yo entendería esta parte del arrendamiento social, son las que asignara el Infonavit para efecto de este proyecto. Muy bien, interesante, interesante porque me imagino que la idea es que las casas estén cerca de donde está el trabajador, ¿no? Donde está el lugar de trabajo, pero pues, por ejemplo, yo trabajo en la zona centro, aquí sería imposible hablar de arrendar algo aquí cercano o que le construyeran algo porque todo está ocupado.
Y además, pues también hay que considerar que son arrendamiento social que le tiene que alcanzar al trabajador para poder asumir la responsabilidad del pago, así como lo son los créditos de vivienda hipotecarios para tener una casa, pues no te van a autorizar un crédito para comprar una casa cuando no te alcanza. Entonces, en ese tenor, considero se tratará el proyecto este de arrendamiento social. Sí, porque la última vez que estuve haciendo ahí, entré de curiosa a la página del Infonavit para ver si compraba otra casa. Me sorprendió que hasta presupuesto me pedía, que desarrollara un presupuesto de mis gastos, de todas las, pues un presupuesto de gastos y de ingresos para ver si podía yo comprar la casa. Me sorprendió muchísimo porque, pues entonces ya vas necesitando conocer más cosas para aspirar a un crédito, ¿no? Sí, claro, definitivo. Y luego también tiene que ver el buró de créditos, si los trabajadores están ahí, y ya ve que duran 10 años, entonces eso también incide un poquito en el monto que te van a prestar, ¿no? Tu historial crediticio en general. Se va a poner bien bueno porque los mexicanos de repente no somos tan buenos asumiendo nuestras deudas y pagándolas a tiempo. Es Va a correcto. estar muy interesante. Va a estar muy interesante. Me imagino que habrá muchos mexicanos que sí tengan su récord limpio o que tengan su palomita verde ahí en el buró de crédito. Nada más por cultura general, ¿nos puedes decir qué es el buró de crédito? Ah, bueno, es la institución o es, pues ahora sí que donde te congelan, ¿no? O sea, tú tienes una deuda y es como la lista negra del SAT, pero acá en crédito, ¿no? Entonces, si estás ahí, quiere decir que debes, que no eres buena persona pagando tus compromisos económicos. Entonces, pues híjole, la verdad, a veces los trabajadores se quejan, pero no voltean a ver esa parte, ¿no? Que también le digo, incide en el hecho de que te den un crédito y la cuantía de este. Claro, para los amigos que no conozcan qué es estar en el buró, bueno, pues ahí se lleva un récord de todas las deudas que tienes. Si tienes un celular, si compraste crédito en una tienda, si tienes tarjetas de crédito, préstamos en el banco, si compraste un carro, todo se ve ahí. Es una forma en la que la gente que te va a dar crédito o las instituciones que te quieren dar crédito pueden saber si todavía puedes pagar bien, pagar a tiempo, si todavía te queda el dinero suficiente para cumplir esos compromisos que hagas. Va a estar viéndola, se va a poner bueno. ¿Ya Sí, está sí, trabajando la constructora o todavía no? hasta abril. El comunicado que tenemos, que lo sacaron el 28 de febrero, menciona que hasta abril empezará a entrar en operaciones esta constructora. ¿Por qué? Porque en la reforma, pues le dan un plazo de 30 días hábiles para poder empezar a operar. Así como en diciembre del año pasado, cuando cambiaron el artículo 123 constitucional en la fracción 12, pues le dieron 180 días al Congreso de la Unión para poder adecuar la ley reglamentaria del Infonavit a que mencionara las bases de lo que es el arrendamiento social. Entonces, tenemos hasta abril. ¿Ya merito? Ya merito, ya merito. Se oía muy Y lejos, pero ya está aquí atrasito, a la vuelta de la esquina. bueno, y a mí lo que me preocupa un poquito, un comentario, es de que yo el otro día, la semana pasada, quise revisar en mi Afore web cuánto tenía de aportación de vivienda y el sistema me puso varias trabas, entonces lo desistí, pero me preocupó porque dije, bueno, la constructora va a trabajar con mi dinero prácticamente, con mis aportaciones patronales, entonces también ya no voy a tener acceso a conocer, a saber, digo, sabemos que tenemos mi cuenta Infonavit y ahí conocemos si somos sujetos de crédito, cuánto nos van a prestar y la corrida de lo que tendrías que pagar. Pero también se manejaba el Afore Web y ahí ya no puedo. O sea, no puedo. Me ponían de traba el peso del archivo para, bueno, para empezar tenía que grabar un video. En segundo lugar, subir fotos de mi INE, de frente, de reverso, y que según estaban muy pesadas, acorde a lo que a lo que solicitaba el sistema. No es cierto, la verdad no era verdad. El tema es que no pude acceder a mis datos, revisar mi cuenta, y obviamente ahí me dan información de mi cuenta de retiro y de mi aportación de vivienda, y no pude. Entonces digo, ¿ya no me van a dejar ver eso? O sea, tan fácilmente o cómo. Ya se lo llevaron, pero pues bueno, como ya empiezan en operaciones en abril esta constructora, pues ya están pues haciendo números, yo creo, ¿no? Ahora, ¿qué te parece si pasamos
a la parte que más puede interesarle a un empresario, que es acerca de la retención. A los amigos que nunca han ejercido un crédito de Infonavit, pues ya les comentamos que te dan el crédito y te lo descuentan vía nómina. Normalmente cuando hay ausentismos por parte del trabajador, tú como patrón podías disminuir de tu aportación esos días que el trabajador no había ido a laborar. Lo mismo cuando había una incapacidad. Sin embargo, con esta reforma que proponen o que hicieron, pues ahora resulta que aunque no haya billete porque no trabajaste y estés incapacitado, el patrón va a tener que pagar la aportación. Y aquí pues yo creo que sí deberíamos hacer un llamamiento también a las personas que tienen casa y sean conscientes que aunque no reciban dinero, cuando regresen a la empresa van a tener ese saldo a pagar porque el empresario va a tener que hacer esa aportación. Así es correcto. En el artículo 29 de la ley del Infonavit, en el tercer párrafo, mencionan ese cambio, contadora. Entonces, sí, en efecto, si un trabajador falta, si un trabajador tiene incapacidades por cualquiera que sea el origen, enfermedad general, riesgo de trabajo, maternidad, va a tener que pagar el patrón de manera completa la amortización de esos trabajadores. Sabemos en la práctica que luego hay trabajadores que, híjole, faltan por faltar y que no toman con responsabilidad pues su trabajo, ¿verdad? Y yo creo que si se enteran de esto y lo toman para mal, pues van a decir, ya la hice, porque mi crédito me lo va a seguir pagando mi patrón, pase lo que pase. Vaya yo o no vaya, sin temor o cuidando más bien no caer en una causal de rescisión que te marca el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que son así, medios ladinos, ¿verdad? Se incapacitan a propósito, faltan porque quieren, en fin, entonces van a cuidar esta situación de tal suerte que no caigan en más de 3 faltas y los pueda correr el patrón. Y aunque el patrón diga, pues me lo descuenta después, no me lo va a poder descontar de un solo jalón, me lo va a contar en paguitos, en pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, a lo mejor los trabajadores pudieran tomar a mal este cambio, ¿verdad? Cuando la esencia es ayudarlos. Bueno, si me voy por el lado proteccionista del derecho laboral, pues le sacaría lo bueno al pensar que es un apoyo al trabajador, ¿verdad? Con todo y lo que conlleva el perjuicio de la parte más pudiente de la relación de trabajo, que es el patrón, pues para el trabajador es un beneficio, pero habría que concientizar a los trabajadores para que no incurrieran en estas situaciones de manera a propósito, ¿no? Claro, Nora, fíjate que de este tema estábamos platicando ayer en la Comisión Fiscal local aquí de Nuevo Laredo, mis compañeros y yo, y teníamos un optimista entre nosotros. Ese optimista me decía, no, es que el trabajador, en vez de faltar, va a dejar de faltar porque como quiera va a tener muchas deudas. Yo lo vi así como que, no creo, pero bueno, también podría ser que se concienticen de que van a tener una deuda mayor, si bien siempre hay una tendencia a proteger el salario. No le puedes descontar la cantidad que tú quieras a un trabajador y no lo puedes dejar sin sueldo por los adeudos que tenga en la empresa contigo. Entonces va a estar bien sabroso. Definitivamente, sí, tendríamos que cuidar lo que nos marcan las normas protectoras del salario en la Ley Federal del Trabajo, específicamente artículo 97, artículo 110. En ese sentido, el patrón tendría que descontarle esos ajustes de amortización que debido a incapacidades y ausentismos no se los pudo retener. No es así como así. Y aparte, el trabajador tendría que estar de acuerdo en esos descuentos, porque entonces, pues ahí pudiéramos llegar a tener un problema laboral que siendo exagerada, me podría llevar a pagarle una indemnización al trabajador. Digo, porque si porque los cambias de puesto ya te andan demandando, pues imagínate por dejar los dineros en ceros. Entonces, Y ahí ahí, tenemos ese problema. ahí como comentario, bueno, en la parte laboral, el trabajador siempre tiene la razón. Le toca a la empresa demostrar lo contrario. Entonces, sí, son temas escabrosillos que hay por ahí. ¿Qué pasa
Si tu trabajador, por un accidente de trabajo o de trayecto, de cualquier cosa, tiene una incapacidad permanente parcial o una incapacidad de más de un año, ¿qué va a pasar en esas situaciones? Pues bueno, en este sentido, ay, hijo de la mañana, está complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo diría que tendríamos que revisar la capacidad residual de trabajo que tiene el empleado, derivado de su accidente o derivado de su pensión provisional. ¿Por qué motivo? Porque si tú me contrataste para ser chofer, me contrataste porque tengo mis dos piernas completas, porque tengo mis dos brazos completos. Si yo me accidento por cualquiera que fuera el motivo, si fuera de trabajo, por ejemplo, y se generara una IPP y en ese accidente resulta que te amputan una pierna, pues ya no estás al 100% para ser chofer. En ese entendido, ya no podrías desempeñar tu trabajo. Y entonces yo, patrón, pudiera tener la opción de demostrar que ya no puedes realizar el trabajo y que yo no tengo otro puestos para que tú desarrolles un trabajo. Y es más, no me obliga la ley. Entonces, en ese sentido, pues nos llevaría a concluir la relación de trabajo como una terminación de acuerdo al artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ahí ya no habría problema, digo, o sea, no habría problema, porque simplemente termino la relación, lo doy de baja y adiós. Aunque me han comentado que algunas ocasiones al hacer eso en conciliación, como se trata de una pensión provisional, no quieren hacer la terminación como tal, pero bueno, ahí ya tendríamos otros medios de defensa para que conciliación me la acepte. Además, a veces no es ni porque yo, patrón, le proponga la terminación al trabajador, es porque él ya no quiere, ya se ve cuachito, mochito, y ya no quiere seguir trabajando, punto. Y no lo voy a obligar. Y conciliación debe, o sea, el Centro de Conciliación Laboral debe de entender esa parte, pero sí me queda claro que la carga de la prueba es para el patrón en esos casos, ¿verdad? Esa es la parte más fácil. Pero si tiene una IPP y tú le haces caso a tu abogado y no, pues ahí lo dejas trabajando un año o 2 años en lo que se termina la provisional y al que te den al momento que le den la definitiva, te dice tu abogado, ahora sí, dalo de baja. Entonces, pues o sea, tu patrón tendrías que pagar. Tu patrón, así como está la reforma, el artículo 29 te obliga a pagar. Muchos me van a decir, es que dice retener, descontar. Dice en la fracción tercera del 29 del Infonavit. Sí, pero pues eres obligado solidario, tienes que pagar, o sea, si retienes, tienes que pagar, y si viene en la emisión, tiene, vamos a decirle, jerarquía de crédito fiscal, y tendrías que pagar, patrón. Entonces, tendrías que pagar hasta, hasta llegar a configurar la relación de trabajo y pagarle las percepciones que le corresponden, finiquito, prima, antigüedad y lo que le quieras dar. Y ya de ahí pues te lo cobras, ¿verdad? Así de fácil. Pues, pero mientras tienes que pagar. ¿Por qué? Porque no hay ningún pronunciamiento de la autoridad, o sea, del Infonavit al respecto. O sea, te dice, paga aunque esté incapacitado o aunque haya faltado el trabajador. Y en ese tenor, pues, tenemos que hacer ahorita nuestro próximo pago bimestral. ¿Ya salió algún parche para poder cumplir con esta nueva modalidad del SUA? No, tristemente no. No ha salido y déjenme platicarle, conta que un cliente, pues evidentemente se andan informando y revisando porque van a pagar. Entonces hablaron al Infonavit y en Infonavit le dijeron así, que se tenía que hacer el ajuste manual porque no había ninguna actualización en el SUA y que tenías que pagar las amortizaciones completas del 22 de febrero en adelante, porque fue cuando entró en vigor el cambio, ¿sí? Entonces, ahora sí que te dijeron, ve cómo le haces, ¿no? O sea, encima que me delegan la responsabilidad solidaria del descuento y entero de las amortizaciones de los trabajadores, en este momento me están diciendo, pues búscale el modo, búscale el modo. Y sabemos que un pago del SUA mensual y bimestral
se tiene que pagar a través de un archivo .sua y que lo tengo que generar desde el SUA. No lo puedo hacer manual, yo lo hago en la emisión. Descargo la emisión bimestral anticipada en Excel y ahí hago mis ajustes, pero eso no es el pago. ¿Cómo le digo al CIPARE si no es a través de un .sua, de un archivo .sua? No, 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 o sea, sí está complicado. Está sabroso. Sí. Nora, dinos, para los amigos que no se dedican al mundillo fiscal, ¿qué es la obligación solidaria? Bueno, que el patrón tenga que pagar sí o sí el abono que el trabajador hace a su crédito de vivienda. Y ese abono es el que le denominamos amortización. Así, lo tiene que pagar. O sea, si no pagas, tu trabajador lo tiene que pagar el empleador porque es una obligación solidaria. Es correcto. ¿Más trabajo, Nora? Sí, claro, definitivo. Y hace rato platicaba justamente con este cliente y yo le decía, bueno, tenemos de tres sopas para pagar ahorita mi primer bimestre. Una, aplícale el SUA así como esté, aplica tus ausentismos, incapacidades en el SUA así como estén y espérate 20 días a que el Infonavit haga su match y determine diferencias y revisa en el portal empresarial Infonavit, en la parte de aclaraciones patronales, si esas diferencias son las de tus amortizaciones por los trabajadores incapacitados o con ausentismo. Si sí son, hay, en el portal de Infonavit empresarial hay una opción de medios de pago. Págala a través de esa opción. Te genera tu línea de pago y evidentemente hasta antes de pagar vas a tener tu opinión de Infonavit con adeudo. Posterior a utilizar la opción de medios de pago, ya que la pagaste en 2 días, tienes tu opinión positiva, ¿sí? Esa es una. Dos, paga sin considerar ausentismos ni incapacidades. Paga como si no hubiera pasado nada, pero vas a hacer pagos indebidos en cuanto a las cuotas mensuales, porque no te vas a descontar ausentismos ni incapacidades. Entonces, ahí tú sabes, pero vas a pagar las amortizaciones completas, ¿ya? Completas, desde el 1 de enero al 28 de febrero, y la reforma entró el 22 de febrero. La tercera opción que yo le di a mi cliente fue, genera tu pago del SUA normal con ausentismo sin capacidades, órale va, completo, como te salga, ¿sí? Y eso es como pagaste. Vamos a considerar ese pago de SUA como pagaste. Y luego, quita los ausentismos e incapacidades que apliquen del 22 de febrero al 28 de febrero y genera otro pago como debiste pagar. Y esos confróntalos en el SUA, en la opción de pago de diferencias, y vas a tener dos líneas de pago. Una por las cuotas mensuales y lo bimestral que aplique. Y la otra por la diferencia únicamente de la amortización. Pero ¿de qué está la hacha? Pues está la hacha. Tienes que revisar cuántos incapacitados tienes, a partir de cuándo, tienes que quitar y poner en el SUA esas incidencias y pues ahí te encargo. Lo bueno que tenemos todo el fin de semana, ¿verdad? Porque como se atraviesa un festivo, pagamos hasta el martes. Pues sí, pero la verdad es que a mí me gustaba mucho hacer el pago de diferencias cuando yo lo hacía. Me parecía súper entretenido estarle moviendo ya la maquinita, quitándole, poniéndole para que cuadre la información que tienes que enviar, ¿verdad? Pero es Sí, muchísimo trabajo. Una cosa es hacerlo para una empresa que tenga 40 trabajadores. Otra es para alguien que tenga 2, 3 mil y 100 de ellos incapacitados o 400 ausentismos. O sea, ahí ya estamos hablando de una carga considerable de trabajo. sí, por supuesto, por supuesto. Y más cuando si lo repienso, digo, esto no debía estar pasando. ¿Por qué? Porque ellos se deberían de poner las pilas y haberme sacado un parche de SUA correspondiente a la reforma, ¿no? Pero bueno, Claro. como le digo, a mi cliente le dijeron, haz el ajuste manual. Haz el ajuste manual porque no hay parche de SUA. Y Así es, digo, y recordarles a los amigos que si te lo requieren, viene con multa del por 40%. supuesto. Bueno, y otro punto al respecto de su comentario, la multa del Infonavit no es sobre la omisión de la cuota, es sobre el total de lo que estás pagando en el bimestre. Entonces ahí te encargo, ahí te encargo. Sí,
Y Ujú. hablando de retenciones, pues yo creo que es una de las cosas más caras que paga uno cuando está pagando de manera bimestral el Infonavit. Es muchísimo más de retenciones que de cuotas muchas veces. Y para que no digan que no pregunté, ¿qué puede hacer el empresario si no está de acuerdo con esta disposición? ¿Hay algún medio de defensa al que pueda aspirar? Pues bueno, los medios de defensa que tenemos sería prácticamente, a mi entender, un amparo indirecto. Un amparo indirecto que lo pones cuando entra en vigor la ley, que ese pues yo creo que ya se nos pasó, porque entró en vigor el 22 de febrero, o cuando te perjudica la acción de la autoridad. O sea, es decir, si yo pago así, como está el SUA, no hago ningún ajuste, no hago ningún pago de diferencia, nada, pago directo, cuando me requiera, ahí puedo interponer un amparo indirecto. Ahora bien, pues nadie está obligado a lo imposible, ¿verdad? Nadie está obligado a lo imposible. Entonces, pues si no hay un objeto, o sea, no hay objeto para que tú hagas la retención al trabajador, pues en ese sentido, tratar de explicarle al instituto a través de la aclaración con alguna causal ¿por qué no pagué? Así de fácil, porque aquí me queda claro que nuestros legisladores no entendieron la diferencia en lo que es un subsidio y lo que es un salario para empezar, y no entendieron que hay momentos en que la relación de trabajo se suspende y no hay obligación ni de trabajar ni de pagar el sueldo. A mí me queda claro también que yo creo que si los del Infonavit hubieran hecho esta reforma, yo creo que lo hubieran pensado tantito. Ellos sí saben, ellos sí saben. Y yo creo que sí saben porque el departamento de recaudación del Infonavit anda bien activo. Tú pagas a destiempo un bimestre y ya te están mandando invitación para platicar acerca de por qué pagaste a destiempo. Te quieren ir a visitar a la empresa, te mandan tu correíto. Es más, todavía no se llega el día 17 y ya te están recordando cuándo es el pago del bimestre. ¿Sí? O sea, es más, todavía ni se vence el pago del bimestre y ya lo traes ahí como un semicrédito pendiente de pagar. Entonces, digo, yo creo que ellos sí saben, los del Infonavit propiamente sí saben lo que conlleva este cambio, la afectación al patrón, pero pues ellos no hicieron la ley, también eso me queda claro. Así es, como siempre pasa. O sea, un error en la redacción y pues tenemos complicaciones. Amiga, ¿algún consejo que le puedas dar a los amigos, sobre todo a los que son empresarios, patrones? ¿Cómo podrían ellos asegurarse de no tener un problema laboral al momento de ejercer o de tenerle que descontar adicional al trabajador por estas pagos que va a hacer cuando no esté devengando un salario? Pues yo les recomendaría que ya sea a través de una addendum o de una circular, así como cuando nos dan a conocer política, reglamento interior y que nos hacen firmar de enterado, aunque luego se nos olvida, que hicieran firmar al trabajador algo, un documento, un memorándum, algo, o incluirlo, una addendum al contrato individual de trabajo, donde ellos estén conscientes y estén enterados que derivado de esta reforma, la amortización se tiene que pagar íntegra, faltes o tengas incapacidades, y que como el crédito es de ellos, la responsabilidad de pago en sí es de ellos, porque es un bien de ellos. Yo, patrón, te lo voy a pagar, pero te lo voy a descontar acorde a la Ley Federal del Trabajo dentro de los límites que me permite en varios periodos, ya sea varias semanas, quincenas, pero lo vas a pagar y en su defecto, si no, pues de tu liquidación en caso de que te vayas o X, ¿verdad? O se termine la relación de trabajo. Pero sí me queda claro que tenemos que tener el consentimiento del trabajador y estarlo y enterarlo para nosotros poder hacer este descuento, porque sí tiene que ver con el Infonavit, pero no es propiamente la amortización como tal, sino es un adicional, porque recordemos, tú le vas a descontar su amortización normal más el monto ajustado, el monto que no ha pagado por esos ausentismos e incapacidades. Entonces, pobre, lo vamos a dejar en la lona, pero pues ahí es donde ya no le va a gustar al trabajador, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que amarrar bien
nuestro soporte documental para que no vaya y se queje al centro de conciliación, ¿verdad? Ok, entonces podríamos resumirlo en que si tu trabajador ya tienes tu contrato firmado, hazle una adenda. Sí, Para tus nuevas contrataciones, incluye dentro del contrato esa parte referente a los créditos a futuro, porque muchas veces entras a un trabajo y no tienes la casa, pero en el transcurso de la relación laboral te haces de tu casa, pues que estén enterados y conscientes de que eso es algo que va a pasar. es correcto, es correcto. Y bueno, también los patrones, ¿verdad? Yo pensaría que tienen que tomar sus precauciones. Tal vez pensar en provisionar alguna parte de las amortizaciones, del total de las amortizaciones de sus trabajadores en función a los ausentismos e incapacidades que se vienen generando para que no te agarre de sorpresa el pago que sí o sí tienes que hacer, patrón. O sea, sí o sí tienes que hacer hasta que la autoridad no emita algo, algún criterio o alguna postura en relación a que hay momentos en que el trabajador no tiene sueldo para poderle descontar, hasta ese entonces nosotros vamos a poder, pues ahora sí que hacer otra cosa, ¿no? Descansar o estar más tranquilos. De momento, yo tendría que ver qué medidas precautorias tomar para efecto de irle haciendo frente a esta situación, que sí o sí, yo patrón tengo que pagar, tengo que pagar. Entonces, yo diría, vayan pensando en provisionar algo de lo que tienen que pagar de amortizaciones, hagan un cálculo, revisen en esta misma fecha cuántos incapacitados tuvieron el año pasado, no sé, ¿verdad? Algo así. Entonces, revisen esa parte. Y bueno, también otro punto, el patrón le toca confirmar los créditos de los trabajadores. Entonces, a lo mejor no va a querer, a lo mejor no va a querer, claro, ahí el trabajador pues ya tendría que también obligarlo a través de alguna autoridad, ¿verdad? Porque pues es un derecho, pero o irlo retrasando para sobreseer el proceso y que el trabajador vuelva a comenzarlo, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando no confirmas un crédito en tiempo, cuando tu patrón no lo confirmas en tiempo. Pero bueno, yo esperaría que la autoridad no tarde mucho en pronunciarse al respecto y entonces nosotros ya pudiéramos implementar acciones en nuestra empresa definitivas para hacerle frente a este cambio. Así es, Nera. Y aparte de todo, no es deducible. ¿Es Si tú correcto? como patrón vas a absorber esa parte, no es deducible, no es un gasto deducible para ti. Entonces, pierdes porque pierdes con esta modificación, si no te pones vivo. Totalmente de acuerdo, contadora. Pues sí, le Así digo, la es. carga de la prueba es para el patrón siempre. Es la parte más fuerte de una relación de trabajo. El derecho laboral es proteccionista y, como dije en un principio, la seguridad social y el acceso a la vivienda están laborizados. Entonces, pues le toca. No hay más que seguir las reglas del juego en este caso. Es Nora, correcto. estamos llegando al final de la cápsula. Muchas gracias. Gracias por compartir con tanta facilidad todo lo que sabes, por habernos dejado hasta consejos. Te lo agradezco muchísimo y pues espero tenerte aquí si hay alguna novedad importante. No, pues al contrario, contadora, yo muy gustosa y muy privilegiada de que me hayan tomado en cuenta para esto. Digo, son mis, o sea, que debo aclarar, es a mi leal y saber entender, es lo que yo les estoy recomendando a mis clientes, salvo la mejor opinión de quienes nos escuchen, adelante, ¿verdad? Eso es lo que yo veo. Pero claro, si hay alguna otra cosa que nos dé luz en el camino, porque todavía nos falta, vamos comenzando con esta reforma, con esta implementación. Por supuesto que yo le voy a decir, le voy a decir y trataremos de explicarlo para que a todo mundo nos quede claro y sobre todo cumplamos. Y sobre todo, conta, respetemos el derecho de la seguridad social y a la vivienda que tenemos los mexicanos. Eso es lo más importante. Así es, Nora. Muchísimas gracias nuevamente. Soy tu fan. No, yo soy su fan, no, 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 al contrario, Te yo agradezco. siempre la veo en las comisiones, muy empoderada, muy llena de conocimiento, y la verdad casi que yo brincaba en un pie por esta cápsula, pero
espero que no haya dicho algo que no deba, ¿verdad? Y si sí, pues bueno, como dicen, que la sociedad que te Nos lo... juzgue. Sí, sí, exacto, ¿no? Pero bueno, es lo que vamos aprendiendo en el camino, vamos aprendiendo y lo que vamos viendo acomodar con lo que tenemos, ¿no? Entonces, pues de eso, a quedarme, a no darle un consejo a mi cliente, pues mejor prefiero, a ver, podemos hacer esto, implica trabajo, pero vamos a estar bien, vamos a cumplir, que es lo importante. Así es, Nora, así es, hay que aconsejar bien a nuestros clientes. Pues bueno, amigos, les agradezco mucho su compañía. Espero haberles podido ayudar, que Nora y yo contribuyamos a su acervo cultural. Mi nombre es Rocío García Michelena. Por favor, ayúdenme a difundir la cultura fiscal. Denle clic a la campanita. Si tienen dudas, si tienen preguntas, por favor, déjennos un comentario y con gusto trataremos de responder a la brevedad posible. Muchas gracias, Nora. Gracias, gracias, gracias. Jen, muchas gracias y gracias amigos por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente. Bye.